Bien, muy buenos días chicos, muy buenos días con todos. Vamos a trabajar el día de hoy con resultados obtenidos y análisis de resultados. La clase pasada tuve un inconveniente con el internet, no me pude conectar, pero como yo doy estas clases cada semestre, entonces les pude subir la clase que correspondía a marco conceptual y marco metodológico. Básicamente, si ya revisaron el video, el marco conceptual sí, dame un segundo. El marco conceptual o el marco teórico tiene que ver con lo que son conceptos, ¿verdad? Si yo voy a hablar acerca de, qué sé yo, la los niños con diabetes, por ejemplo, en mi marco teórico yo puedo investigar qué es la diabetes, dónde se origina, qué edad es la infancia, investiguen acerca de algunos casos de niños con diabetes, etcétera. Entonces, mi recomendación es que ustedes abarquen algunos conceptos y si es que encuentran ejemplos que pueden encontrar en diarios de gente dando sus testimonios, pueden copiar y pegar esos testimonios que salen en los diarios, ¿verdad? Y así ustedes completan sus 5 hojitas, más o menos unas 5 hojitas, eso es suficiente para el marco teórico. Y el marco metodológico, como ustedes observaron, pues es simplemente que ustedes detallen qué es lo que se ha hecho en base a este proyecto, ¿verdad? Si se realizó a mano, si se realizó a computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a trabajar con lo que son los resultados obtenidos y el análisis de resultados. Bien, para su facilidad, sepan lo que ya estamos, por decirlo así, en el tercer capítulo. En el primer capítulo es como introductorio, donde nosotros manejamos todo lo que era introducción, justificación, antecedentes, objetivos, definición de la problemática. En nuestro segundo capítulo se resume el marco teórico y el marco metodológico. Y ya esto que ustedes ven aquí es el tercer y último capítulo. Resultados obtenidos, análisis de resultados. Y lo único que nos faltarían serían conclusiones y recomendaciones que lo veremos la siguiente semana. Con eso solamente tendríamos una clase pendiente que sería ya para explicarles qué tienen que poner en los anexos y qué tienen que poner y el orden en el que va a ir estructurado nuestro trabajo, ¿verdad? Por si acaso, recuerden especialmente para los que ya vayan a elaborar el marco teórico, que ustedes tienen que referenciar todo. Por eso yo desde el primer día siempre les he dicho, todo lo que ustedes saquen de internet, guarden los enlaces porque van a tener que hacer referencias bibliográficas. Entonces, si recién vamos a elaborar nuestro marco teórico, sépanlo que pues vamos a comenzar con esto, ¿verdad? Vamos a guardar todos esos enlaces para elaborar las referencias bibliográficas. Si ustedes no se acuerdan de cómo elaborar una referencia bibliográfica, no se preocupen. Ustedes me dicen, ¿sabe qué? Mis, no me acuerdo, no puedo, no sé cómo, y hacemos una pequeña clase para refrescarles la memoria. ¿De acuerdo? Que con eso no hay problema. En todo caso, tengo entendido que ya tuvieron una reunión con el rector en la mañana. eh, ya hay fechas, por lo que tengo entendido, así que estamos a la espera de que se organicen esas fechas para ver qué día exactamente les tocan a ustedes, que les va a tocar sustentar. Entonces, personas de Guayaquil, sepan lo que tienen que sustentar presencialmente, personas fuera de la ciudad que se les complique viajar a la ciudad de Guayaquil, bueno, obviamente ustedes presentan algún tipo de certificado o planilla o lo que sea, que ustedes están en otra ciudad y ustedes tendrán que hacerlo de manera virtual. De la misma manera para los exámenes de grado. Entonces, dígame, señor Raúl. Mire, eso de para sustentar eso es como se hace una exposición o cómo es. Sí, sí, sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Es una exposición muy sencilla. Yo les voy a dar a ustedes, también en otra clase, les voy a dar a ustedes unas diapositivas que ustedes pueden usarlas o hacerlas aparte, como ustedes quieran, donde prácticamente son 5 diapositivas donde se habla de lo más importante, que es, por ejemplo, el objetivo del proyecto, el título, de dónde saqué la información y cositas así. Son muy puntuales para que ustedes presenten el tema que están hablando. Eso es todo. Ah, ya. Ya. Ujú. Bien, chicos, entonces vamos a hablar acerca de los resultados obtenidos y el análisis de resultados. Empecemos por los resultados obtenidos. Nosotros dentro del proyecto tenemos que presentar un hallazgo, algo más allá de la investigación que hemos hecho a través de los recursos que ustedes hayan utilizado. ¿Y cómo utilizamos algún hallazgo, algún proceso de investigación propio?
hay dos formas. Ustedes pueden hacerlo a través de una entrevista o a través de una encuesta. En periodos pasados, nosotros trabajábamos con encuestas, pero las entrevistas son mucho más fáciles y el objetivo es hacerles un poco más fácil a ustedes el trabajo. Las encuestas involucraba que ustedes tuvieran que encuestar al menos a 10 personas y digamos que esa era la parte fácil, porque después de la encuesta venía el análisis de resultado en el que ustedes tenían que ir pregunta por pregunta, haciendo gráfico y haciendo un análisis de qué pasaba con esta esta muestra poblacional que ustedes habían tomado y acerca de sus respuestas. Entonces, es mucho más fácil realizar una entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar en primer lugar? Primero, traten de buscar una persona que esté relacionada con el tema. Si no es posible, no se compliquen la vida. Busquen algún familiar, algún amigo que les pueda colaborar con la entrevista. Entonces, ¿a qué me refiero con que traten de buscar a alguien que esté relacionado con el tema? Si yo voy a hablar de un tema de salud, trato de buscar a alguien que se desempeñe en ese tema, ¿verdad? Una enfermera, un doctor, qué sé yo, alguien que esté por ahí relacionado. Un día cuando estábamos en épocas de COVID, alguien hizo un proyecto que hablaba acerca de los riesgos de no usar mascarilla, la. Entonces, ella no conocía ningún doctor, ninguna enfermera, pero conocía al señor que hacía la limpieza en el centro de salud que quedaba a 2 cuadras de su casa. Y a él lo entrevistó. Y es válido, ¿por qué? Porque el señor se encarga y ve todos los días a las personas que entran y salen y que tienen síntomas de COVID. Entonces, él le proporcionó, de hecho, una de las entrevistas más interesantes porque él le decía quiénes entraban con mascarilla, quiénes se negaban, cómo los doctores incluso proporcionaban pequeños cursos, pequeños asesoramientos a todas las personas que trabajaban en ese centro de salud para que se lavaran bien las manos, para que se cuidaran mucho, porque acuerden que esa época fue bastante difícil, especialmente con respecto a los cuidados que uno tenía que tener con la salud. Entonces, a eso voy. Pueden encontrar una persona así y si no, no hay ningún problema. Ya les digo, pueden acercarse a su pareja, a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, a alguien que les pueda colaborar con esta entrevista. Bien, entonces una vez que hemos identificado a la persona que vamos a entrevistar, yo solo les pido una entrevista a una sola persona. Si ustedes quieren entrevistar a más personas, pueden hacerlo, pero con una es suficiente. Bien. Vamos a elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual. ¿A qué me refiero con lo que planteamos en el marco conceptual? Es decir, ¿de qué se trata mi proyecto de grado? Si mi proyecto de grado se trata acerca de la alimentación saludable, yo no puedo poner en mi entrevista una pregunta que sea, qué sé yo, ¿usa usted mascarilla cuando va a lugares públicos? Porque no tiene que ver con la alimentación saludable. Yo recomiendo 5 preguntas. Con 5 preguntas es más que suficiente para la entrevista. Entonces, que las 5 preguntas, por favor, estén relacionadas con el tema de su investigación. Si yo voy a hablar acerca del proceso de reciclaje en el barrio San Antonio, bueno, mi pregunta puede ser, ¿conoce usted lo que es el reciclaje? ¿Cree usted que en este barrio se realiza el debido proceso de reciclaje? ¿Le gustaría implementar algún tipo de capacitación para que las personas aprendan a reciclar? ¿Quién cree usted que es más favorable que aplique las estrategias de reciclaje, los niños o los adultos? Entonces, esas preguntas para el entrevistado, ¿verdad? Bien, la entrevista, por supuesto, puede hacerse personalmente, cara a cara, o es válido que si ustedes no tienen el acceso de ir hasta la persona que van a entrevistar, pueden hacerla por teléfono, por correo, por WhatsApp. Si ustedes me preguntan, es más efectivo hacerla por WhatsApp. Ustedes le envían la pregunta, ¿verdad? Una pregunta de una línea, máximo 2 líneas, y la persona les responderá. ¿Por qué les digo por WhatsApp? Porque para los que vayan a hacer el proyecto a computadora, pues lo único que hacen es copian y pegan la respuesta. Copian y pegan la respuesta. Listo. El resto, pues va a tener que transcribir, pues, ¿no? Si les mandan audios, les va a tocar transcribir. Ahora, si la persona que les está respondiendo la entrevista por algún motivo comete alguna falta ortográfica, pueden corregirla, ¿verdad? Para que el proyecto se vea prolijo. Entonces, pueden corregir faltas ortográficas, pero no lo que dice el entrevistado. Cuidado con cambiar las respuestas que les da el entrevistado. Bien, sigamos. El formato. Como les decía, deben realizarse 5 preguntas relacionadas con el tema de nuestro proyecto de grado. Por ejemplo,
Aquí están los ejemplos. ¿Qué opina usted del cambio ambiental? ¿Cree que el COVID-19 ha afectado a los negocios actuales? ¿Conoce lo que son las discapacidades intelectuales? Todas estas preguntas deben ser formales, por favor, y recuerden que todas las preguntas en el español tienen signo de apertura de interrogación y signo de cierre en la interrogación. Por favor, que las preguntas se oigan formales, educadas, que estén bien planteadas. No pongan preguntas como, qué sé yo, ¿te gusta ir al parque? Ya, no, traten de que sean entendibles. Si ustedes van a plantear, por ejemplo, que el parque de mi barrio necesita algún tipo de arreglo o de seguridad, ¿te gusta ir al parque? Es una pregunta válida, pero no en ese sentido. Podrían mejorarla, porque si yo estoy hablando de la seguridad de ese parque que hay en mi barrio, entonces yo puedo preguntar, ¿te parece que el parque continúa siendo un espacio seguro? Ya, entonces traten de que las preguntas estén armadas de esa forma. Bien, el orden. Vamos a ver qué es lo que hacemos en nuestros resultados obtenidos, porque esto es resultados obtenidos. Son dos títulos diferentes. En el resultados obtenidos vamos a primero presentar al entrevistado con nombres y apellidos, su profesión de tenerla. Si no tiene profesión, la ocupación que tiene, la edad y, e indicar el tema de su proyecto. Por supuesto, toda esta información, pues en el momento de la entrevista también se la pueden hacer, ¿verdad? La edad que tiene, que se dedica, etcétera. Y comenzamos a plantear la pregunta y la respuesta del entrevistado. Ejemplo, tenemos nuestra página, ¿verdad? Nuestra nueva página en la que vamos a trabajar, ponemos en el centro resultados obtenidos y comenzamos. Pueden tomar este mismo texto, copiarlo y pegarlo y simplemente cambiarle por los datos del entrevistado o lo que sea necesario. La presente entrevista ha sido realizada al señor José Luis Páez Armendáriz. Aquí va el nombre de su entrevistado. Dueño de la tienda de abarrotes del barrio Centenario. Dense cuenta que como el señor no tiene una profesión, pues podemos poner su ocupación. En este caso, él es el dueño de la tienda, ¿verdad? De 55 años de edad, quien nos va a poder ofrecer una perspectiva más clara sobre, y aquí va el título de su proyecto, Impacto del COVID-19 en los negocios pequeños en el Ecuador. Y listo, eso como encabezado, como primer párrafo, y comenzamos. La primera pregunta que yo le hice, ¿siente que el COVID ha tenido un impacto negativo o positivo en su economía de manera general? Y luego la respuesta que nos da nuestro entrevistado. Y así con las 5 preguntas que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos con nuestra siguiente página. Por si acaso, los resultados obtenidos se pueden hacer en máximo 2 páginas. Y 2 páginas porque son 5 preguntas. Porque tampoco el entrevistado me va a dar 3 párrafos en cada pregunta, ¿verdad? Entonces, Miss, dígame. solo es una persona por entrevista, ¿no? Sí, sí, con una persona es suficiente. Listo, mi gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a una nueva página. Vamos a la de análisis de resultado. Se recomienda que el análisis de resultado literalmente sea solo media página. Con media página es suficiente. Y con media página ustedes saben que me refiero a un párrafo. Un párrafo bien elaborado de 6 líneas, por si acaso. Entonces, ¿qué pongo en este medio párrafo o en esta media página o párrafo completo? Aquí vamos a hacer nuestro análisis en base a lo que nos dijo el entrevistado. ¿De acuerdo? Eso es todo. Como les decía, la extensión máxima es de una página, pero para los que van a escribir a mano, y de media página para los que hacen a computadora. Es poquito, es breve, con un párrafo es suficiente, pero recuerden, miren que se los estoy repitiendo. Un párrafo es considerado como tal cuando tiene 6 líneas. Por eso yo les digo un párrafo. Así que si ustedes me parecen con un párrafo con 2 líneas, eso no es un párrafo. Es una frase, un enunciado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar en nuestro análisis de resultados? Vamos a poner, por ejemplo, a través de las entrevistas realizadas, en el caso ustedes pueden poner a través de la entrevista realizada, se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores. Las familias que se apegan a medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de caso han podido mantener a sus adultos mayores libres del COVID-19. Dense cuenta que estos son ejemplos. Ustedes van a leer esa entrevista que le hicieron a esta persona
obviamente la van a tener que leer porque la van a tener que transcribir o van a estarla escuchando a la persona que responde y ustedes pueden llegar a conclusiones. Si yo le pregunto, por ejemplo, como en el ejemplo que vimos hace un momento del señor José Luis Páez, él es una persona que es dueño de una tienda durante el COVID-19 y el proyecto se trata acerca de qué impacto tuvo el COVID en negocios pequeñitos, ¿verdad? Así como una tienda de barrio. Entonces, si el Señor dice que ha sido difícil para todos, pero que ha encontrado la forma de arreglárselas, entonces yo puedo decir, bueno, de acuerdo a la entrevista presentada por el señor José Luis Páez, se puede deducir que aunque la situación ha sido difícil para todos, eh, se ha intentado que podamos seguir adelante desde diferentes aspectos. Se han explorado nuevos trabajos, se han explorado nuevas formas de ganar dinero, etcétera. Ustedes tienen que analizarlo desde la encuesta que realizan. Si una persona dice que, por ejemplo, ustedes están haciendo un proyecto sobre las personas con discapacidades severas y su acceso a la educación, y esta persona dice que como no tiene ninguna persona con discapacidad y no conoce a nadie con una discapacidad severa, él no sabría cómo ayudar a estas personas en el proceso de educación, ni conoce si tienen alguna dificultad para educarse. Entonces, esa entrevista también les sirve a ustedes, aunque ustedes crean que parece que no les da ninguna respuesta válida. Las respuestas del desconocimiento también sirven como un perfecto análisis dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden argumentar en su análisis de resultado que las personas como este X y señor, ¿verdad? Que ustedes entrevistan, no están preparadas para conocer las dificultades que las personas con discapacidades severas tienen durante su proceso educativo. El entrevistado es una muestra de cómo la ciudadanía en general desconoce estas dificultades y por lo tanto no se dan cuenta que hay un problema que necesita una solución. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso, cuando se encuentren con una persona que de repente les dice, no, yo no sé nada sobre el tema, el que no sepa sobre el tema también nos ayuda a ustedes a demostrar que, por ejemplo, la población no sabe nada sobre este tema y que se necesita hacer una campaña informativa, dar a conocer esta situación para que se den cuenta que hay una problemática y que esta problemática necesita ser solucionada. Entonces, se los recomiendo si ustedes encuentran una persona que de pronto todas sus respuestas van como desconozco el tema, no sabía, eso también les ayuda a ustedes a armar su análisis de resultado. De todas maneras, dense cuenta que el análisis de resultado, como les indicaba, es media página, un párrafo, así que tampoco es que van a tener que explayarse demasiado en cada pregunta. Hagan un resumen de las 5 preguntas y miren hacia dónde va el entrevistado. Entonces, esas serían las 2 paginitas del día de hoy. Nuestra paginita de resultados obtenidos, ¿verdad? Que es la entrevista que le tienen que hacer a una persona, y nuestra página o media página de análisis de resultados, que es lo que yo entendí de lo que entrevisté a esta persona. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Miss, hay que dejar espacio también en esta de aquí. Es, claro, si ustedes ya ocuparon su media página, la siguiente página es la otra. Dejan ese espacio. Ya, ok, Miss. O sea, al momento de escribir el texto, pues se le deja el apartado del comienzo del texto. Claro, donde ustedes terminen el resultados obtenidos, terminan y se van a una página nueva para el análisis. Ya, Miss. Bien, señores, entonces permítanme dejar de compartir y ahora sí nos retiramos. Ah, por cierto, antes que se me olvide, la semana que viene, perdón, la semana que viene es 9 de febrero y como ustedes saben son votaciones. Por lo tanto, ese día no se elabora, pero probablemente nos muevan la clase para el día sábado. Entonces, tendremos clase el día sábado. Si ustedes no pueden conectarse por A o B motivo, no se preocupen, no hay ningún problema. Pueden revisar la clase, que igual yo la voy a subir a YouTube y ahí podrán ver lo de las conclusiones y recomendaciones. De todas maneras, Pero aparte, el sábado sería en el mismo horario, Miss. claro, en el mismo horario. Ah, ya. Sí, por A o B motivo nos suspenden por completo la semana de clases porque justamente para los que están en clases es semana de cuestionarios. Entonces, si nos llegan a suspender, no importa, yo igual grabo una clase y se la subo a YouTube para que ustedes puedan observarla, ¿de acuerdo? Pero lo importante es avanzar porque ya estamos terminando el proyecto y ya tienen que ir concluyendo todo eso.
Bien, señores, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen día. Gracias, mis bendiciones.